Comenzaremos con este nuevo video tutorial donde vamos a explicar la instalación de TypeScript y después de Angular SLI o Command Line Interface para empezar a programar con Angular 6. Para esto, en primer paso tenemos que verificar que tenemos una conexión a internet y nos vamos a ir a la terminal, donde tenemos que escribir el siguiente comando: npm install -g, que es para la instalación global, TypeScript. Le doy Enter y ahorita de forma global se va a instalar en mi computadora TypeScript. Ya una vez instalado, ahorita se está trabajando con la versión 2.92. Obviamente, pues si hay una versión superior, ya ustedes se encargarán de descargarlo. Obviamente para este tutorial se está trabajando con esta versión de TypeScript. Muy importante, para trabajar con Angular 6 tenemos que tener algunas consideraciones. TypeScript debemos instalarlo de forma global. Tenemos que tener instalado Node, que yo estoy trabajando con la 8.11. Y muy importante, también debemos de tener el npm también instalado, que se está trabajando con la 5.6. Igual aquí nos menciona que podemos hacer una actualización y nos dice el comando que es necesario, y ahorita se está actualizando nuestro npm. Muy bien, dos cosas: trabajar desde la versión 8, trabajar desde la versión 5.6 es recomendable para trabajar con Angular 6. Si tuviéramos una versión inferior, entonces recomendaría descargarlo desde la página. Aquí me pidió la parte de sudo, en este caso, para la instalación. Ahora sí, ya sin ningún problema. Tenemos que guiarnos desde la página web de Node para descargar el instalador. node.js.org/es. Y aquí está la versión 8.11.3, que es la recomendable para trabajar. Muy bien. Ya una vez descargado el Node, por lo generalmente son una serie de pasos de next o siguiente y finalizar. Tenemos que darnos cuenta que ya teniendo instalado Node, teniendo instalado TypeScript, lo único que nos falta es instalar el Command Line Interface, o sea, Angular CLI o Angular CLI. Este es uno de los tantos gestores con los que uno puede trabajar para la formación de un proyecto con Angular 6 superior, en la cual nos va a facilitar por medio de línea de comandos crear nuestros proyectos, nuestros componentes, nuestras directivas e incluso ejecutarlo desde la misma terminal, como se ve a continuación. Bueno, lo que menciona aquí, que para instalar Angular SLI tenemos que poner este siguiente comando: npm install -g de forma global Angular SLI. Y ya se está empezando a descargar el Angular SLI. Aquí tenemos la documentación para la generación de componentes, para la ejecución del servidor, para hacer pruebas. Aquí viene una documentación interesante sobre cómo trabajar con Angular SLI. Ya una vez descargado, en este caso se descargó la 6.08, vamos a crear nuestro primer proyecto en Angular 6. Para esto voy a situar en mi escritorio
Voy a crear un app Angular 1. cd app Angular 1. Ya estando aquí, ahora sí, mediante el comando de new, ng new app Angular 1, me está empezando a crear directorios y todos los archivos pertinentes con los que se van a andar trabajando. Como se observa, van a ser demasiados archivos y esto puede tardar e incluso dependiendo un par de minutos, dependiendo la conexión de internet. Cabe mencionar que para trabajar con Angular 6, nosotros tenemos que tener considerado de que se va a trabajar con archivos TypeScript, o en este caso, TS. ¿Cuál es la función que tiene TypeScript en esta parte de lo de Angular? Bueno, TypeScript, primero, es una tecnología creada por Microsoft para la interpretación, en este caso, de nuestro código JavaScript convencional, o nosotros poder crear clases o cualquier otro método y después lo interprete propiamente esta librería o este framework para su uso, en este caso en el navegador. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la parte de Playground. Aquí tenemos cómo se trabajaría con TypeScript y cómo se ejecutaría en el navegador, o sea, la interpretación o la interpolación. Los tipos de datos, las clases, la herencia. Entonces lo que tenemos que considerar que TypeScript es solamente una manera de la interpretación del código que vamos a poner, obviamente, en cada uno de nuestros componentes. Muy bien. El concepto de Web Components es uno de los ejemplos más actuales en la parte web, en lo cual nos facilita propiamente la parte del desarrollo y ser más modular nuestros proyectos. Voy a abrir esta pequeña presentación. Me voy a situar aquí. Si observamos la imagen, vemos la evolución en la parte web, donde contenido estático era desde un principio como se trabajaba en HTML. A mediados de 2005 o menor se empezó a trabajar con un dinamismo en la parte de JavaScript. Surge jQuery en el caso del 2005. 2010 existen frameworks como Backbone. Y después del 2011 al 2012 empieza a surgir Angular, Ember, Meteor, entre otras librerías UI o User Interface, en la cual nos iba a facilitar más el desarrollo web. Y en la actualidad, aquí mencionan sobre Angular, desde la versión 2 superior o React, o en este caso Vue. Estos son los más actuales. No quiero decir quién es mejor o cuál es la mejor puesta dependiendo el proyecto o el desarrollador. Lo que sí es cierto es que Angular nos facilita mucho la parte del desarrollo. React tiene muchas más funcionalidades como React Native. De ahí surge Redux, que también va a facilitar obviamente a todos. Y React empieza el concepto de la parte de components, sabiendo de que React es de Facebook y Angular es de Google. Estos son de los más populares en la parte del desarrollo web. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en este tipo de tecnología. Y lo más importante, en la parte de los Web Components. Web Components consiste en distintas tecnologías independientes
Y puedes pensar que Web Components no son widgets de interfaz de usuario reusables o creados usando la tecnología web abierta. Son parte del navegador, por lo tanto no necesitan bibliotecas externas como jQuery, Dojo o cualquier otro framework. Un Web Component puede ser usado sin escribir código, simplemente añadiendo una sentencia para importarlo en una página HTML. Y la parte de Web Components se usa capacidades estándar o nuevas aún en el desarrollo del navegador. Aquí vemos una imagen interesante, JavaScript, jQuery, Angular, React, y al último regresamos a la parte de JavaScript, pero con el ECMAScript número 6. La Single Page Application, en pocas palabras, son las siglas de obviamente, Single Page Application. Es un tipo de aplicación web donde todas las pantallas las muestras en la misma página sin recargar el navegador. Y para crear este concepto fue necesario AngularJS, que es la versión 1.69, no sé ahorita en cuál vaya, el Angular 2 superior, React o Polymer, que también es el concepto de Web Components, que incluso lo está utilizando actualmente YouTube. Ember.js, que ya no se ve tanto Ember, es más parte en la parte de Angular o React, lo que están predominando. Y al utilizar este concepto de las SPAs, es recomendable, si no es que casi obligatorio, que utilices alguno de estos para cumplir obviamente con la filosofía y utilizando la tecnología. Muy importante, las páginas responsivas. Una página responsiva, diseño responsivo, actualmente es muy importante. Todos accedemos desde la parte de un móvil para checar algún dato de una página web, y lo que esperamos es que se acondicione obviamente dependiendo de la densidad de nuestro dispositivo. Todo esto va unido. Actualmente cualquier desarrollador web que no esté en este tipo de conceptos, poco a poco va a quedar o va a ser obsoleto, dado de que las tendencias tecnológicas están apuntando hacia este punto, como lo menciona aquí la imagen. Y algunas de estas, existen algunas librerías, bueno, algunas empresas como Infragistit, Telerik, Kendaway, DeadExpress, en las cuales están adoptando algunas de estas tecnologías como Angular o React para sus controles, pero estos te cobran por esos controles o esas directivas personalizadas. La intención, obviamente, del curso es de que tú crees ese tipo de directivas o de elementos o esos componentes personalizados desde tu lógica, y a partir de eso empieces a crear más módulos o componentes que puedan ser reutilizables en cualquier otro proyecto. Lo que sí es cierto es que al utilizar algunas de estas, nos topamos que son de paga, y aparte el soporte que se les da tienes que depender de ellos, debido a que algunos son compilados o son códigos bajo licencia de que no se pueden modificar. Entonces el usuario depende totalmente de las empresas correspondientes para que les den un soporte sobre algún error que pueda dar un componente que ellos hayan creado. Bueno, todavía se sigue aquí creando propiamente nuestro proyecto. Esto puede tardar, como les menciono, se puede tardar un poquito más, pero bueno, lo importante es de que a la hora de que accedamos aquí, poco a poco vamos a poder visualizar todos los archivos pertinentes para su ejecución. Bueno, entonces lo que se debe de comprender de Angular, en el caso de la versión 6 que hace poquito la sacó Google, es de que nosotros tengamos más alternativas y más elementos para poder crear aplicaciones más profesionales utilizando las nuevas tendencias tecnológicas que se los explicaba en un paso anterior. Entonces, bueno, vamos a andar retomando el video después de que termine de instalar todo lo necesario para crear nuestro primer proyecto de Angular.